Hola, bienvenido o bienvenida al canal Tiempo de Dios. Qué bueno tenerte por aquí. Deja tu like, suscríbete al canal y vayamos ya al video. El abusador de mi escuela se llamaba Jorge. Yo lo conté esto en un mensaje hace muchos años. El muñeco maldito, le decíamos. Tenía cara de ángel, pero un carácter de demonio, literalmente. Pero nunca lo podían castigar, porque cuando las maestras o el principal o el director iba a hablar con él, ponía sus ojitos claros y decía, yo no hice nada. Y nosotros parecíamos los demonios, él parecía literalmente un arcángel reencarnado en niño. Yo no estoy seguro a qué se dedica un vulnerador de 12 años cuando se transforma en un hombre adulto. De hecho, lo busqué en las redes algunos años después y no logré dar con él. Tal vez debería buscar, digo, en los archivos de terrorismo internacional. Un buen día, allá por sexto grado, hice la brillante observación, pues yo siempre fui muy observador, hice la brillante observación de que Jorge se parecía a Chucky, el muñeco maldito. Se había puesto de moda la película Chucky, porque él tenía una sonrisa mordaz, satírica, ojos muy azules. Lo que le faltaba son las cicatrices del muñeco. Todo lo demás era muy similar. De verdad, la similitud era asombrosa. Y entonces cuando yo lo dije, en medio de una clase, produjo aullidos de aprobación del resto de los muchachos. Ese día lo bauticé como Chucky, si querían saber cuál fue mi primer bautismo. Fue mi primer bautismo oficial. Hasta que llegó a oídos de Jorge. Y el buen diálogo, el debate ideológico no era lo fuerte de este muchacho. Su medio de comunicación favorito de este energúmeno era los golpes, ¿no es cierto? Por eso le decíamos el muñeco maldito. Entonces prefería los puños él antes que hablar. Y un día, yendo a la clase de educación física, íbamos a tener educación física muy cerca del colegio, en un patio más grande, él salió totalmente iracundo a mi encuentro. Por aquel entonces no me pedían fotos, ni que firmara libros, no era conocido. Así que todos sabíamos que la pelea era inevitable. Nadie dijo, no le van a pegar a Dante Gebel. No, yo no era nadie. Entonces también tenía mi sobrenombre que no te voy a decir porque no te importa. Aún los más duros de corazón que presenciaban esa catástrofe coincidían que una simple broma no merecía tamaña paliza. Entonces cuando el carnoso puño de Jorge, Chucky, el muñeco maldito, golpeó mi nariz, mi mejilla, mi frente, yo pensaba, ¿no habrá alguien que detenga esto? Y después de un rato Jorge se cansó de agregarle nuevos colores a mi rostro y todos estuvimos de acuerdo, después de esa gran paliza, de que probablemente no había sido una buena idea el burlarse de una persona que ya se afeitaba a los 12 años de edad. No había sido una buena idea, se enojó mucho. Y por el resto del semestre, porque esto fue a mitad de año, y entre tanto Chucky no tenía bronca con nadie más, o sea que nadie se ganara la ira de él, me vi en la desesperada obligación de buscar un escondite cada vez que Chucky estaba de mal humor. Me decían, Chucky te está buscando. Y yo decía, ¿cuándo caduca el pecado? Ya está, la causa tiene que caducar, prescribir, pero nunca prescribía, ¿no? Posiblemente nunca te hayas visto en esta situación, ¿no? O quizás sí. Y sabes lo que es sentir el horror de escuchar tu nombre o tu apellido pronunciado por una voz chillona y burlona. Lo bueno es que quizás nunca contemplaste el suicidio, como en el peor de los casos de nuestro Drake Harman que te contaba al inicio. Lo normal es que este cuadro se vaya diluyendo a medida que nos hacemos adultos, a medida que nos hacemos grandes, ¿no? Y dejamos atrás el colegio, dejamos atrás la época infantil. Finalmente crecemos y pensar nosotros hoy en un matón de patio hasta nos causa una risa nostálgica. Decimos, bueno, sí, todos tuvimos uno de esos matones, espero que ninguno lo haya sido, ¿no? Pero de algún modo recordamos esa sensación. El acoso escolar somete a sus víctimas a sufrir un estrés de manera sostenida. Un estrés que un niño no está capacitado para sobrellevar. Eso es una perversión. Perversión es cuando se pervierte el uso natural de algo, de alguien. Y un niño no está capacitado para llevar adelante tanto estrés sostenido todos los días un año lectivo.
vestirse por la mañana y preguntarse con qué o con quién me encontraré hoy en clase. ¿Me pongo esta ropa o me van a decir algo? Si pregunto alguna duda, ¿comenzarán a reírse? Niños que se ven afectados en su desarrollo académico, puesto que no quieren preguntar, de manera que no se burlen de él. De alguna manera también lo mío, al ponerle Chucky a Jorge, era una suerte de acoso. Nada más que yo no estaba dispuesto a sostenerlo. Era un bautismo por única vez, como dice la Biblia. No era mantenerlo. Pero luego él se dedicó a acosarme por mucho tiempo. Entonces, pensemos que un niño de 10, 13 o 15 años, aunque parezca muy grande, es agredido cada día por cómo es su cuerpo, por cómo se mueve, por cómo habla o por cualquier otra circunstancia que está fuera de su control. O por su vestimenta, o porque es pobre, o porque es rico, o porque es rubio, o porque es moreno, etc. Y es expuesto en evidencia ante todos. Y cuando esto ocurre no es fácil que esa persona aprenda a confiar en sus propias capacidades, que tenga una imagen positiva de sí misma cuando adulto. No es que eso quede atrás siempre y ya me olvidé. Porque la estima de un niño, cuando justamente se está formando, cuando justamente se está haciendo mujer u hombre, empieza a degradarse un poquito todos los días, a esmerilizarse. Es como una suerte de cincel que va quitando parte de su estima. Yo conozco a muchos adultos que mantienen algunos patrones de sumisión y miedo permanente ante los demás y viven con el temor al que dirán, qué va a decir la gente o a desagradar al resto. Y eso es arrastrado de aquellos días de la niñez. Incluso conozco adultos que se van a la otra polaridad, a la polaridad opuesta. Necesitan de grandes maltratar, con agresividad, con autoritarismo, porque es un mecanismo de compensación por haber sido víctimas de niño. Entonces le dan algo de poder, tiene algo de poder de lo que sea. Podría estar como oficial de migraciones, podría estar dirigiendo el tránsito, podría ser líder de voluntarios en la iglesia, un poquitito de poder y ya automáticamente empieza a maltratar. A mí me ha sorprendido tener gente así a veces a bordo, porque yo tengo muchísimos defectos, los reconozco, pero jamás no tengo memoria de haber maltratado a alguien, ni siquiera haber dirigido a alguien con un destrato. El destrato es de manera indiferente. Quizás no te vi o pasé sin darme cuenta, pero hasta donde la mente me da nunca he maltratado a nadie. Y a veces me sorprende tener a bordo a gente que inmediatamente, un poquitito de poder, aunque lo mandes a cuidar el baño, ya maltrata al que usó el papel higiénico. Porque es una manera de compensar. Que algún día fue maltratado y ahora su subconsciente, no es que lo piensa, esto va por el matón de hace 30 años. Su subconsciente lo traiciona. Son restos del estrés postraumáticos llevados a la vida adulta. Pues yo no te voy a psicoanalizar ni mucho menos. Lo cierto es que ya no frecuentamos aquel patio. Ya no hemos vuelto a ver aquellos pequeños matones, diminutos matones que nos quitaban la paz cuando niños y no podíamos defendernos, no sabíamos cómo. Pero en cierta manera ellos nunca se han ido de nuestras vidas. En cierto modo hay un efecto residual de aquellos tiempos. No necesariamente por matones, porque a lo mejor dice, en mi caso no, la pasé muy bien. Pero hay otras cosas que nos persiguen que bien podrían usarse como una metáfora de aquellos pequeños matones. ¿Sabes que en la antigua cultura del Oriente Antiguo también, valga la redundancia, los sistemas judiciales eran escasos? No había un sistema judicial, no había una jurisprudencia como tenemos hoy, más o menos justa en cada país. No, la gente guardaba la ley y el orden mediante rudimentos que eran complicados, complejos, a veces sistemas tribales que tenían que ver con crimen y con castigo. Era la manera que tenían de conservar el orden. Si mataban, por ejemplo, a un miembro de su familia, los parientes designaban a alguien al que llamaban vengador de sangre. Están las escrituras, ahora vamos ahí. Vengador de sangre. La tarea era tan pavorosa como el nombre lo indica, vengador de sangre. Un matón designado por la familia. Un vengador de sangre era un representante de la familia, de la víctima, cuyo trabajo era a tiempo completo encontrar al asesino y, para decirlo de una manera fina, liberar a su cuello del peso de tener que andar cargando la cabeza. ¿Se entendió?
Esa era la tarea del vengador de sangre. Y el castigador buscaría el lugar donde esconderse, seguía al homicida, hacía una tarea de inteligencia, esperaba escondido hasta que apareciera, luego saldría de su escondite, anunciaba que él era el vengador de sangre, porque eso era legal, el vengador de sangre del familiar muerto, y lo liquidaba, lo ejecutaba, ahí frente a todos. Entonces la justicia exigía en el antiguo Medio Oriente que la familia recibiera pruebas fehacientes de que el homicida había muerto. Y luego tenían una justa celebración. Celebraban, ese día había fiesta, porque se había vengado el muerto. Era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, era legal. Claro, era un sistema cruel, por cierto, pero por lo menos mantenía vigente cierta ley. No era la ley, pero era una ley. Al menos era una ley, ¿no? Ahora, el mayor problema con este sistema era la circunstancia atenuante de lo que se llama un homicida accidental, que puede pasar, el homicidio culposo, lo que conocemos hoy en jurisprudencia como el homicidio culposo, que no lleva dolo, que no es doloso. O sea, es cuando el fallecimiento ocurre como resultado de una acción imprudente o una impericia. Hoy sería el homónimo a un accidente de tránsito, un automóvil, un conductor con un automóvil que lleva por delante un peatón, o una impericia médica, un médico que por mala praxis hace que el paciente muera cuando no debería hacerlo. Eso es un homicidio culposo, sin dolo. Ahora, lo mismo ocurría en aquel entonces. Supongamos que en el Medio Oriente una mujer está apurada por llegar al mercado. Entonces sube a su camello y sale. Tenían licencia para manejar camellos en aquel entonces. Una criaturita de 5 años aparece de pronto delante del animal, literalmente. Ella trata de detener la marcha, lanza un grito de advertencia al muchacho y tira las riendas con toda la fuerza, pero la criatura es atropellada, el animal no se detiene. Entonces, horrorizada, la mujer salta del camello, atiende al pequeño lo mejor que puede, pero es demasiado tarde, muere. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la ley del talión. Según las leyes del Medio Oriente, la familia del niño muerto nombra un vengador de sangre mediante una reunión cuyas órdenes son claras. Persiga a esa mujer en donde sea, en la casa, en el campo, rumbo al mercado, y mátala en público. Entonces me parece oír a alguien decir, pero es injusto. Si ella no mató al niño intencionalmente, de hecho ella es mamá, fue un accidente. Y por supuesto que fue un accidente. Pero nadie sabía otra forma de enfrentar el problema. No había, insisto, un jurado, un sistema judicial que dijera, este es un homicidio culposo. Nadie excepto Dios, que en el Antiguo Testamento, en los libros de Deuteronomio, Números y Josué, enfrenta el problema estableciendo ciudades de refugio. Sabiendo este sistema judicial, Dios dice, tienen que haber mínimamente 6 ciudades de refugio. Josué 22 dice, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos, pongan señales, a dónde están las ciudades de refugio, de las cuales yo ya les había hablado a Moisés que esto iba a pasar. Para que se acoja allí, para que se resguarde allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Por accidente, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Si alguien mata por accidente, no a sabiendas, se refugiará ahí. Entonces los israelitas escogieron 6 ciudades, 6 suerte de embajadas. Se presume que estas fueron las primeras embajadas que existieron en el mundo. De aquí, la ONU y otras organizaciones mundiales decidieron que cada país debería tener una embajada para acoger a los ciudadanos que están fuera de su país natalicio. Entonces escogieron 6 ciudades en cierta ubicación geográfica, fácil acceso, sedes, Siquén, Hebrón, Becer, Ramot y Golán. Nombres lindos para tus hijos el día que quieras tenerlos, te los regalo. Por todo Israel pusieron señales indicando el camino de las 6 ciudades. Entonces, si alguien cometía un homicidio, insisto, involuntario, accidental, podía correr a la ciudad de refugio más cercana donde había ocurrido el hecho, el infortunio. Una vez dentro estaba protegido contra el vengador de la sangre.
Entonces la ciudad funcionaba como una embajada del sospechoso, hasta tanto se celebrara el juicio. Era algo legal, la ciudad no necesariamente tenía que estar fortificada o con guardias, simplemente era una puerta. Y tras esa puerta, el vengador de la sangre, si no lo había atrapado, no lo podía tocar hasta que ahí sí se hiciera un juicio, que tardaba mucho, que no siempre eran justos. Y durante ese juicio, ese cónclave, aquella persona era hallada culpable de un homicidio intencional y que adrede había hecho uso de la ciudad de refugio, entonces se lo entregaba al vengador de la sangre. Se abría la puertita y dice, por favor, puede salir. Y ahí lo espera el vengador. Pero si se determinaba que había sido un accidente, las autoridades locales le otorgaban el derecho a vivir. Y obviamente el vengador de la sangre no podía tocarlo. Y las ciudades de refugio fueron planeadas desde el corazón mismo de Dios, en una suerte de metáfora, de representación, de parábola, aunque esto es real, pero una suerte de metáfora de cómo Dios nos protege del bullying que a veces nos ocasiona la vida, que a veces nos ocasiona simplemente el trajín cotidiano. El Salmo 91.4, que ahí se encuentra uno de los más hermosos cuadros de refugio espiritual. Dice, con sus alas te cubrirá. Lo hemos escuchado algunos desde niños. Entonces yo digo, Dios se deleita desde siempre en extender sus alas como una mamá gallina y cubrir con ellas a sus horrorizados hijos, a sus fatigados hijos, a sus golpeados niños rendidos. Como que dice, refúgiate aquí por un tiempo, aléjate del peligro, reagrúpate, inspecciona los daños, recupérate, reiníciate, busca nuevas fuerzas. Porque la vida, si has vivido lo suficiente, por lo menos más de 3 décadas, si no es acaso menos, no tardas mucho en descubrir que la vida no son claros con algunas junglas de tanto en tanto. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto para descansar. Pero a algunos la vida no les ha dado tregua. Han tenido que trabajar desde muy jovencitos. Hace un ratito veíamos una dama que es relativamente joven, con varios chiquitos, diciendo yo solo tengo escuela primaria y tuvo que salir a enfrentar la vida. Podemos decir, bueno, ella quiso tener hijos. Sí, pero eso es un juicio de valores que no nos compete. Lo cierto es que es una muchacha que a lo mejor no tuvo lo que una niña pudo tener, ni un adolescente pudo disfrutar, porque la vida de pronto no le dio tregua por circunstancias que no vienen al punto ni a cuento. Mamás solteras, hijos huérfanos, niños que entre un plato de comida y un juguete no lo dudan, van directo al plato de comida porque comen salteado. Entonces, cuando la vida no da tregua, eso ocasiona un cansancio, una fatiga, donde literalmente sentimos que vivimos en medio de una jungla. A estos va dirigido mi mensaje hoy. A los que dicen, ok, yo tengo al Señor, yo creo en Él, pero a veces la vida no me da respiro. Salgo del divorcio, me meto en otra relación fallida, mis hijos no me hablan, mi hija me da vuelta la cara, me despiden del empleo. Parece que falta que un dinosaurio venga y te orine y hacemos bingo. Para el 99% de los israelitas, la ciudad de refugio no tenía mucho sentido, no significaban mucho, porque no todos eran homicidas. Ahora, por supuesto que sabían que estaban ahí en caso de que ocurriera un infortunio, pero rara vez tuvieron que usarla. Sin embargo, para aquella señora que mató accidentalmente a un nene de 5 años, la ciudad de refugio más cercana era el lugar más importante de todo el planeta. Lo único que quería era llegar ahí. Yo creo que cuando mata al niño ni siquiera considera ir a casa a buscar algo de ropa, una muda. Sale corriendo a la ciudad de refugio porque el vengador de sangre viene por ella. No hay una ciudad mejor, ni Praga, ni Estambul, ni Londres, ni París, ni Dubái, ni Venecia, Roma o mi natal Billinghurst podrían ostentar la atracción y la urgencia que produce Sedes, Siquén, Hebrón, Becer, Ramor, Golán. Estas ciudades que obviamente ofrecían el descanso, la tranquilidad de estar detrás de la puerta y decir, estoy a salvo, tengo opción a vivir. Dicho esto, tengo una pregunta. ¿Quiénes hoy, con el correr de los tiempos, con otra jurisprudencia, con otra historia en el mundo occidental, quiénes hoy necesitaríamos una ciudad de refugio? ¿Quiénes? ¿Quiénes necesitaríamos un claro en medio de la jungla? Tengo alguna idea.
las personas oprimidas, las personas cansadas, esas que los lunes ya comienzan cansados la semana, aunque el domingo a lo mejor durmieron un poco más temprano. Las personas atemorizadas, las personas enlutadas que están cansadas de tener dolor. Algunos saben de esto, podrían darme cátedra de lo que es no poder respirar profundo porque hay un dolor que no se va. Con los años uno se va olvidando de la voz de su papá. Todavía recuerdo la voz de mi papá, pero ya estoy olvidando la voz de mi madre. Y me preocupa no tenerla grabada por allí. Digo, ¿cómo no se me ocurrió? Porque se me van olvidando las voces. Y con el tiempo sé que se me van a ir desdibujando los rostros. Pero ¿cómo hace un padre, y es bíblico, para olvidarse de la voz de un niño, de su hijo? ¿Cómo te recuperas del dolor de arrojar un puñado de tierra sobre un ataúd blanco o besar una frente fría, como veíamos hace un momento ese papá destruido? A un niño al cual no pudiste ayudar. ¿Cómo te recuperas de eso? ¿Sabe lo que pasará? Ese papá estará harto de tener dolor de aquí a una década, a 2 y a 3. ¿Quién necesita una ciudad de refugio? Las personas preocupadas, las personas frustradas, las personas solitarias que se sienten solas a pesar de estar en compañía, porque la soledad no es ausencia de rostros, sino ausencia de intimidad. Las personas quebrantadas, las personas que han sido atacadas injustamente y no te lo mereces. No mereces tamaña paliza del matón del patio. El Salmo 9:9 promete: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Te define esta palabra: estoy angustiado. La angustia es eso que no se explica. Estoy angustiado porque hay gente que se angustia porque sí. Y no te estoy subestimando ni soy irónico. Y esa angustia, ¿qué vas a hacer? Repasas tu vida y dices, no debería tener razones para haber perdido el gozo, pero estoy angustiado. Y cuando te metes en el refugio del Señor, oyes que a lo mejor los pasos que están detrás de ti se acercan, pero cada vez son más débiles. Porque Dios abre sus puertas y dice, entra. Dios se deleita en darte asilo. Cuando golpea la adversidad, hay una temporada, y esto es lo que más me atrajo de este mensaje. Cuando golpea la adversidad, hay una temporada en que Dios dice que podemos buscar refugio. No dice necesariamente que el problema se va a arreglar. Los problemas a lo mejor los tenemos que resolver más tarde. Nosotros queremos, no me salen los papeles del divorcio porque resulta que mi esposo está en El Salvador y no me los quiere dar. Yo quiero que Dios me lo dé ya. A lo mejor eso no puede ocurrir así. Porque bastante que enredamos la vida para pretender que venga Dios y haga ¡ping! Y te la desenrede en un segundo. Pero sí te puede dar refugio hasta tanto se resuelva el problema. Te puede dar paz aunque los papeles no te salgan. Te puede dar paz aunque no tengas dónde vivir. Te puede dar cobertura aunque la enfermedad todavía sigue diciendo que se extiende. Dios te da paz y refugio aunque las cosas se pongan feas. ¿No es eso maravilloso? Ahora, ¿para qué voy a querer una ciudad de refugio después que se me resolvió el problema? Después que me dieron opción a vivir. ¿Cuándo necesitamos la ciudad de refugio? ¿Cuándo? Cuando hay crisis. Cuando hay problema. ¿Cuándo yo necesité refugio, paz en el corazón? Cuando tenía algo sin resolver, gente. Cuando estás atrapado en un sitio donde quieres salir, en un empleo que detestas. Cuando tu hijo sabes que está en drogas, ahí necesitas un descanso, no después. A priori, nuestra necesidad inmediata es salir de la tormenta. Salir de la tormenta, no que pare la tormenta, salir un poquito, refugiarnos, un techito, una tregua, se le llama un armisticio, un alto el fuego. Nunca hago esto, pero hoy me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo. Al menos podrías levantar la mano. ¿Cuántos necesitan hoy un alto el fuego en sus vidas? ¿Cuántos dicen, yo necesito un alto el fuego, por favor? Mira a la gente que está en guerra. Yo sabía. Necesito un alto el fuego, un armisticio, una tregua. Una tregua es que no se acabó la guerra, es bandera blanca, hablemos, negociemos. Este mensaje es para los que al menos, insisto, necesitan un respiro. Hoy hablaré de respiro. El que sufre bullying en el colegio sabe lo que necesita: un respiro, no necesariamente cambiar de colegio, porque a veces el bullying lo persigue. Lo que necesita es un respiro, ir en paz, vestirse y no estar preocupado porque se burlen de él o de ella.
Hacer una pregunta en clase y no esperar que haya risitas solapadas, burlonas por lo bajo. Un respiro. Tener por lo menos una vida normal durante un ratito. Eso era la ciudad de refugio. Y si Dios se ofrece como nuestra ciudad de refugio, entonces la pregunta subsiguiente es, ¿y dónde están las puertas? ¿Cómo uno entra hoy? Porque en Israel uno sabía dónde estaban geográficamente. ¿Y hoy cómo hacemos para ir y meternos en su refugio? ¿Alguien quiere saber cómo? ¿Sí o no? ¿Cómo entramos a esa embajada, los que estamos cansados y agotados? Salmo 91:15 dice, me fascina, dice, me invocará y yo le responderé. Mirá qué sencillo. Con él, estaré en su angustia. Lo libraré y le glorificaré. Tú dices, Señor, ¿y cuáles son las puertas? Vuelvo a decir, me buscarás, me invocarás y ahí estaré. No tenemos que ir a un GPS, a un GPS. No hay que calcular la distancia que hay desde donde estoy hasta la ciudad de refugio, presumiendo que el vengador de sangre puede darme cacería o casa. No tengo que calcular hasta dónde y después calcular el viaje o la gasolina. No tenemos que buscar un monasterio. No tenemos que llamar al pastor. Especialmente eso, no tienen que llamar al pastor. No hay que esperar hasta el próximo servicio. Cuando uno necesita un refugio, la palabra dice que el asiento del automóvil sirve. La oficina, el fregadero, el hogar, la camioneta de trabajo. Todo puede ser la catedral más exquisita, donde sea que te encuentres, hasta el inodoro. Puede transformarse en un delicado trono blanco, donde ahí puede buscar la ciudad de refugio. Podemos entrar en el refugio de Dios en cualquier momento, donde quiera que estemos. ¿Alguien cree esto, sí o no? Donde quiera, no solo acá, en cualquier lugar. Decir, Señor, necesito un lugar seguro. Lo único que hay que hacer es pasar de la autosuficiencia a la dependencia de Dios y pedirle a Él que sea nuestro refugio. Decir, Señor, yo necesito, basta. Le hablo a la mamá que tiene nenes chiquititos, muy chiquitos, se queda sola en casa, en algún momento con los niños, y tiene que ir a hacer pis con la puerta abierta o semiabierta, porque no se puede distraer un segundo. Las mamás saben de esto, ¿sí o no? Los hombres pueden ir al baño y decir, me voy al baño, y se llevan el celular y aparecen 4 horas más tarde de la dimensión desconocida. La mujer no. Hay mami que necesitan un respiro, no porque le va mal, porque el nene necesariamente nació enfermito. No, simplemente porque no da abasto, necesita respirar. Esa mujer que dice, necesita un tiempo para mí. Yo no sé lo que es hacerme las uñas. Yo ya no sé lo que es bañarme en paz. Yo no sé ni siquiera lo que es ir al baño en paz, pensando, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué le metiste un fideo en la nariz a tu hermano? Y porque pensé que era una buena idea, ma. ¡Ahí va! Y sales con los calzones y decís, ¡para! ¿Necesita un respiro o no? Porque unos creen que necesitar un respiro es necesariamente salir de la metástasis. No, a veces es la vida. La vida es lo que nos va cansando. Hace algunos años yo tuve un vuelo traumático que conté en varias ocasiones, un vuelo traumático despegando de Israel. Fue hace varios años y de aquel día abrí una pequeña puerta de miedo, una pequeña puerta que se transformó en aerofobia y permití que eso se apoderara de mí por un buen tiempo. Hasta ese entonces, aclaro, yo había volado varias millas, millones de millas, pero aquel despegue de Tel Aviv me había marcado, me había traumatizado. Un rayo literalmente tocó el avión en el momento del despegue. Para mí fue como una bomba de propano y vi a toda la gente rezar, orar. Ahí descubrí que nadie muere ateo. Nadie dijo, bueno, me comen los gusanos. No, todo el día, ¡ah! Había musulmanes, había judíos, entonces algunos decían, otro aleluya, otro agarraba virgencita. Nadie quedó sin orar, todo el mundo. Cuando el avión ya se niveló, levantamos la ofrenda, porque ya había terminado el servicio. Y a partir de ese vuelo traumático, la ansiedad no me dejaba respirar. Tan solo al abordar el avión, tuve mucho miedo. Ahora, convengamos esto, a mí no me importaba que me dijeran una y otra vez que el avión es el método de transporte más seguro del mundo, que lo es.
Un piloto amigo con el que tuve que hablar me dijo que a diario vuelan unos 180.000 aviones sobre nuestras cabezas en todo el mundo. Lo que pasa es que noticias cuando el avión se cae, no cuando el avión llega. Nunca vamos a abrir el periódico y decir, hoy llegaron los 180.000 aviones. No, la noticia es cuando alguno se cae. Pero la probabilidad de morir en un accidente de avión es mínima, es 1 en 2.4 millones. Y generalmente no es por una falla mecánica, es por un error humano, 1 cada 2.4 millones. En cambio, cada año mueren 1.350.000 personas en accidentes de tránsito, moto, peatones, en todo el mundo. Es la octava muerte a nivel global, causa de muerte a nivel global, el accidente de tránsito. O sea, es más peligroso subirte a un auto, esto para que se vayan asustados hoy a casa, que subir un avión. Ahora, a ver esto. Yo no tenía miedo a morir, porque ustedes dirán, ¿y cómo un hijo de Dios? No tenía miedo a morir. O sea, ¿qué va a pasar conmigo después que me muero? Sino a la manera en que eso iba a pasar. A mí me gustaría morir en una cama tibia, o como Mel Gibson gritando ¡Libertad! Algo histórico. Yo pensaba, si muero en un accidente de tránsito, es rápido. Pero yo no quiero caer durante 7 minutos eternos desde 12.000 metros de altura a 350.000 kilómetros por hora. 350 kilómetros por hora. Que eso me dijeron que es lo que tarda en caerse un avión. 7 minutos, 350 kilómetros por hora, 12.000 pies de altura. 7 minutos para morir. ¿Me traes una coca? 7 minutos. Ahora, yo necesitaba seguir viajando, porque a eso me dedico, o a eso me dedicaba. Ahora ya no viajo tanto, pero yo tenía muchas giras, tenía que viajar, así que yo necesitaba un refugio mental, un refugio emocional, un refugio espiritual. Yo no podía renunciar a la vida que Dios me había llamado, porque de repente, por un vuelo traumático, saliendo de Tel Aviv, Israel, ahora tenía miedo. Entonces yo necesitaba un Dios que pudiera esconderme, ayudarme a enfrentar mis miedos. No sabía cómo, lloraba, y cuando ya estaban por cerrar las puertas decía, no, y si bajo, y si este avión pasa algo. Pero yo no quería, le tenía miedo a los 7 minutos. Acá uno dice, no, la gente generalmente se muere de infarto antes, pero también a eso le tenía miedo. Porque digo, es feo morir, porque ¿qué? ¿Infarto cuándo? ¿A los 3 minutos y medio? Sigue siendo mucho. Y a pesar de que había volado muchos años por todos los continentes, se me ocurrió una idea para lidiar con este nuevo temor. Simularía ser un pasajero primerizo cada vez que subía. Apenas el avión comenzaba a moverse, yo llamaba a la azafata, tin, 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 tin. La azafata venía el auxiliar de vuelo, y yo le decía, perdón, ¿es normal que se mueva así el avión? Yo no le mentía, nunca le dije, es la primera vez que viajo, porque era un viejo veterano viajero. Pero ponía cara de novato. ¿Es normal? Y la muchacha me tranquilizaba. Me explicaba que no había de qué alarmarse. Y aunque decía cosas que yo ya sabía de memoria, mi razonamiento era el siguiente. Porque ustedes dirán, pero un tipo tan inteligente, necesitaban que le digan todos los días. No, mi razonamiento era, si esta mujer sospechara que nos estamos por estrellar, no estaría hablando conmigo, se estaría poniendo el paracaídas ya. Si viene a hablar conmigo y está así moviéndose tranquilo, es porque, digo, ella se va a enterar primero que yo. Si el comandante no le dijo que nos estrellamos, pues está todo bien. Entonces yo, si la mantenía durante toda la turbulencia hablando conmigo, todo estaba bien. Esa fue mi manera de lidiar con el temor por varios meses. El avión se mueve, llamo a una tripulante y ella me ministra. Nunca conté esto, pero bueno, había un momento que había que hacerlo. Hasta que una noche, viajando con Avianca, regresando de Bogotá, me tocó una tormenta feroz, una noche tormenta feroz. Feroz en pleno vuelo. Los relámpagos iluminaban la cabina de modo fantasmagórico. Y uno descubría nueva gente cada vez, esos zombies. Y no dejaba de sacudirse la aeronave. De manera que dije mi método otra vez. Llamé una vez más al auxiliar de vuelo y esta vez era una señora veterana.
No digo vieja, veterana. Fíjense que cuidé el léxico. Ustedes pensaron en vieja, yo no dije, yo dije veterana. De mucho vuelo. Mucho millaje. No en su vida, volando. Lucía como una madre. Cabello perfectamente recogido, anteojos, sonriente. Arjona diría, es una señora de 6 décadas. ¿No? Señora de las 6 décadas. Y aunque llegó hasta mi asiento tambaleándose por la turbulencia, se veía sosegada, impávida, serena. Y yo pensé, Dios es bueno, preparó una tripulante para la peor tormenta que de algún modo se parece a mi madre, solo para tranquilizarme. Fíjate cómo es Dios. Así que le hice la misma pregunta que hacía en cada vuelo. Le dije, ¿es normal que se mueva así y en plena tormenta? Pero esta vez me miró sonriendo y me dijo, Dante Gebel. ¿Qué hubo? Pues, ¿qué hubo? ¿No me regalaron una fotico? ¿Ahora? Sí. Entonces nos paramos de ahí a sacar la foto. Y luego, y mientras nos sacamos la foto, dice, usted siempre es tan chistoso, debe estar acostumbrado a volar. Le confieso algo, dice la señora. Y ahí se me heló la sangre. Dice, ahora me confiesa que nos estamos por estrellar y me muero de un infarto antes de los 3 minutos. Dice, pero en su lugar me dijo, mire, cuando nos toca un vuelo de estos complejo, turbulento, y el avión se mueve mucho, siempre me detengo a ver la gente que no tiene a Dios en su corazón. Ah, mira. Mira vos. Tremendo, tremendo. Dice, sí, la verdad, se preocupan, sudan, se aferran a alguna medallita, a la virgencita, piden agua, algunos hasta piden alcohol. Es que ellos no son como nosotros, ellos no saben que Dios vuela junto a sus hijos. Yo estaba blanco de pánico y la señora de las 6 décadas me estaba predicando. Así que puse cara de espiritual y dije, claro, qué tremendo, no tener a Dios. Como si fuera poco, llamó al resto de la tripulación para que se sacaran foto conmigo. Yo te alerto, el 70% de los empleados de Avianca, no sé si son, pero eran cristianos. Así que si tienes pánico a volar, prueba con LATAM, TACA, Lufthansa, American. Pero si quieres morirte tranquilo, Avianca no es. Te piden fotos en medio de la turbulencia, firmas en medio de la turbulencia. Salió el piloto, Dios sabe que no te miento, el comandante, a sacarse una selfie en plena tormenta. Dante Gebel. ¿Cómo así, parce? ¿Cómo así? ¿Vio cómo se mueve esta vaina? Dígame que lo trae por aquí. Tú a punto de decirle, ¿qué te trae a vos acá? ¿A quién demonio dejaste en el volante? Si no regresas a la cabina, la próxima selfie va a ser con Jesús y San Pedro. Pero nunca voy a olvidar lo que dijo aquella mujer. Ellos no saben que Dios vuela con sus hijos. Y esa sencilla frase me acompañó el resto de mi vida hasta que finalmente se me quitó el miedo a volar. Esa frase. Ahora el avión puede estar cayendo en picada del océano. Mi única oración es alcanzar a ver el final de la película. Es mi única oración. No quiero morir sin saber si Octopus va a poder contra los 3 Spider-Man. Es todo lo que quiero saber. El Salmo 62:8 dice, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces ese es el password. Esa es la contraseña que abre las puertas a la ciudad de refugio. Derramar el corazón. Son las palabras de angustia que brotan de nuestro corazón cuando finalmente decidimos confiar en él. De alguna manera, así es como las puertas del refugio se abren. Cuando uno reconoce, tengo miedo. Una de las personas que tuvo que aprender esta lección fue Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, que Dios lo llama a hablar la verdad a un pueblo hostil. No se trataba de predicar la fe en las playas de Miami.
Era sencillamente la gente que no quería oír la palabra de Dios. Entonces trataron de hacerlo callar a Jeremías. No lo consiguieron, lo golpearon, lo pusieron en un cepo frente a la puerta pública de la ciudad y así humillado, todo el mundo venía y le hacía bullying. Los matones del patio de la época le hacían bullying. Completamente humillado en un cepo en la puerta de la ciudad. Y él se sentía tan agotado por ese matonismo que describe en su propio libro, el que lleva su nombre, dice: cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. O sea, Dios me mandó a hacer algo que me hizo ganar el odio de la gente. Y sigue malhumorado porque en Jeremías 20:14 expresa: maldito el día en que nací. El día en que mi madre dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio las buenas nuevas de mi nacimiento y le dijo a mi padre: un hijo varón te ha nacido. Cuando uno dice palabras como estas, tan álgidas, tan duras, es porque está en el punto más bajo. Porque perdimos las ganas de estar vivos. Está diciendo: odio mi cumpleaños. Incluso odio al tipo que regaló obsequios anunciando mi nacimiento. A ese punto llegó Jeremías. Y de pronto uno sigue leyendo y el tipo se recupera, como que reflexiona. Dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y dice: cantad a Jehová. Uno dice: pero este tipo es bipolar. No, es que se dio cuenta. Cantad a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Entonces esta oración muestra que Jeremías dijo: un momento, señores, está bien, la estoy pasando mal, pero todavía estoy vivo por alguna razón. O sea, todavía me siento protegido. Él dijo: es cierto. Es como el comandante del vuelo: esto está bien berraco, parce, pero ahora recuerdo, dijo Jeremías, que ellos no saben que Dios vuela junto a sus hijos, aunque esté en el cepo. Ellos no saben que Dios vuela junto a sus hijos. Alguien tiene que decir amén. Derrama el corazón ante Dios. Sé veraz, sé sincero, honesto, diáfano. Dile: así soy. Si nunca estuviste escondido bajo la sala de Dios, no sabes lo que te pierdes. Y la mejor parte de esto es que a Dios le encanta que te quedes allí una temporada, ¿eh? No es que te manda enseguida a lidiar con lo que venías lidiando. Él no te quiere mandar de vuelta al mundo antes de tiempo. En casos extremos de angustia, Él nos da una suerte de spa espiritual. Hasta que nos sanemos, te lo digo de verdad, hasta que nos recuperemos. Hasta que obtengamos suficiente fuerza. En donde quiera que estés, puedes decir: el Señor está en este lugar conmigo. En el cepo, en un vuelo tormentoso, orinando con la puerta abierta porque no puedes descuidarte de tus hijos, atrancado en el tránsito con un jefe malhumorado, atrapado en tu casa en pandemia con la suegra adentro, lo que haya ocurrido. Eso fue lo peor. Wow. No estoy comparando al virus con la suegra. Pobre virus. Pero lo que digo es: donde sea, puedes encontrar a Dios. Mira, la forma en que yo fui criado, y siempre lo menciono, no me ayudó mucho en esto de pensar que Dios siempre estaba conmigo. O sea, desde muy chico yo entendí que había que temer a Dios. Y supe cuán importante era servirle. Doy fe. Yo estaba convencido de que algún día tenía que enfrentar un juicio, de manera que necesitaba aprender a obedecerle. Lo tuve siempre muy claro, así fui instruido. Pero hace algunos años atrás, hace varios, ya de adulto, conocí en un congreso en Hialeah, Miami, a un querido amigo a quien le mando un saludo, Ricardo Tito Di Rocco, argentino, con quienes luego nos hicimos grandes amigos hasta la fecha. Y de él me sorprendió una cosa: independientemente de su manera de predicar, de su ministerio, a quien respeto y valoro mucho, cada vez que él me hablaba del Señor, pero no en un estrado, sino así, personalmente, él me parecía que me hablaba del Señor como si recién hubiese almorzado con Jesús. Ahora, no era petulante, no estaba alardeando, solamente cada vez que se refería al Señor me hacía pensar en la forma en que la gente se refiere a sus amigos íntimos. Yo no tenía esa cultura. Él me decía cosas como: vos sabés, flaco, porque habla así, que cuando venía para acá, flaco, agarré la autopista, ¿viste? Y me equivoqué. Era la autopista equivocada. Y oro y le digo: Dios, ¿qué hacemos? Y Dios me dice: no te preocupes, porque Dios le habla en porteño, en argentino a él. No te preocupes, vos doblá en la próxima salida
Agarra la I-75 hasta la Palmetto. Metele para el fondo hasta que te encontré con un perro. Ahí, metele en la calle cortada. Metele 3 cuadras que yo te retraso el servicio hasta que vos llegues. Ni el GPS me habla así a mí. Y a mí no lo decía Pétula, de verdad. Dios le indicó cómo llegar, cosas así. A mí me intrigaba esa habilidad de relacionarse con Dios de una forma casi de hermano a hermano. Y yo deseaba eso más que cualquier otra cosa. De manera que en el mismo congreso le pregunto sin ambages, sin rodeo, le digo, mira, ¿cómo haces para que Dios te hable de una forma tan íntima, para tener esa relación? Y me dice, ¿sabe qué pasa, negrito? No se tomen a mal, me lo dijo porque se dice así en Argentina. Es capaz que vos lo conocés al Señor como el perdonador de tu pecado y no como el amigo. Y ahí me di cuenta que tenía razón. Porque yo le había pedido a Jesucristo que me perdonara los pecados, pero nunca le pedí que sea mi amigo, o nunca entendí que quería ser mi amigo. En esa maravillosa noticia descansa todo el fundamento de nuestro cristianismo. No estamos acá solo porque Dios existe. Es que Dios apasionadamente desea mantener una relación amorosa con las personas que Él creó. Capaz que no significa mucho esto para ti, pero para mí me cambió la vida. Mi vida espiritual la puedo dividir en 2 etapas. La primera etapa, cuando pensaba que Dios era solo el perdonador de mis pecados, no tenía relación. Y la segunda etapa, cuando empecé a conocerlo y a hablar con Él. Cuando me pierdo. No me funciona el GPS como a Di Rocco, pero hablo con el Señor. Yo pensaba que el cristianismo sirve para enseñarnos listas de responsabilidades, de prohibiciones, que había consecuencias, recompensas, si uno las sigue o no. Yo tenía una dinámica unidimensional de Dios, completamente desprovista de cualquier sentimiento de ternura. Había creencias, había rituales que cumplir. Al final del día yo repasaba mi vida a ver si había logrado agradarle un poquito. Había mucha mente que alimentaba mi fe, pero tenía poco corazón. Por eso mi temor luego a volar, por ejemplo. La Biblia dice que Moisés en un momento ve a un egipcio que maltrata brutalmente a un israelita. Entonces mira a la izquierda, mira a la derecha, mira hacia el horizonte, no ve a nadie y procede a matarlo al tipo. ¿Qué hizo que Moisés pensara que podía matar a alguien y nadie lo iba a ver? Te voy a decir que miró para la izquierda, miró para la derecha, miró para abajo, pero nunca miró para arriba. Eso nos pasa cuando vivimos sin conciencia que Dios está con nosotros. ¿Sabe qué es la hipocresía? Es la separación. Dejamos a Dios en la iglesia el domingo y creemos que no está con nosotros el resto de la semana. David escribió, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Salmo 13:7. Y luego dice en Salmo 139:8, si subieras a los cielos, ahí estás. Si descendieras al Seol, ahí. Si pusieras el estrado en el Seol, ahí tú estás. Cuando David se dio cuenta que no podía escapar de la presencia de Dios, le dio una sensación, primero de adrenalina. Ahora, ¿estás consciente que Dios está todo el tiempo contigo, todo el tiempo, aun cuando estás agotado? ¿Estás conduciendo el automóvil? Las señales de tránsito dicen que no te pases de la velocidad permitida. Miras a la izquierda, mira a la derecha, no hay policía, la señal no es para ti. Es una sugerencia. Pero Dios sí ve. Dice la Biblia en Salmo 139:11, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. En la noche. Claro, si pensamos que Él no vuela con sus hijos, no solo vamos a tener miedo, sino que también pensamos que nadie nos ve. Nadie va a poder ver que yo miento en mi declaración de impuestos. No, esto no es para ustedes, sino para el otro servicio. Nadie me ve que me quedo con dinero que no es mío. Me ven sirviendo de voluntario en la iglesia. Nadie me ve dándome un atracón de comida a las 11 de la noche. Me ven las porciones moderadas que me pido cuando salgo a comer afuera y pico las papas fritas de enfrente. Nadie me ve cuando le levanto la voz a mi cónyuge o a mis hijos. Lo único que ven es cuando yo oro en la iglesia en voz alta. Nadie ve el negocio ilícito que estoy haciendo. Solo ven el cheque doblado en 2 que pongo en la ofrenda. Alguien dice, pero yo odio esto porque Jesús es Big Brother, gran hermano, te ve todo el tiempo. Pero no es para asustarte. Él lo hace para mejorar nuestra vida. El primer efecto de la omnipresencia de Dios
es darnos cuenta que nos ve todo el tiempo. Ese efecto captó la atención de David. Dijo, no lo puedo creer, Él está conmigo donde yo me vaya. Y el siguiente efecto captó su alegría. Una vez que David aceptó el hecho de que no podía escaparse del Señor, el Salmo 139:7 dice, Dios es tan grande, se lo voy a parafrasear así, y yo soy tan importante para Él, que por alguna razón, torpe razón, yo decidiera o intentara huir de Él, no podría. No me lo permitiría Dios. Nunca estaría fuera de su radar. En el versículo 8, parafraseando, dice, digamos que yo fuera muy alto, volara muy alto, en un vuelo de Avianca. Dios estaría ahí. O que me fuera muy profundo, Dios estaría ahí. O digamos que navego en dirección al infinito, Dios estaría allí. Esa es la noticia del cristianismo, Dios está ahí. Y el versículo 9 y 10 aún van a un terreno más reconfortante. Reconoce que la presencia de Dios está con él, pero para ayudarlo. Dice, si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí estará tu mano guiándome, haciéndome, tu diestra haciéndome. Donde quiera que vaya, dice David, estará su mano. ¿No es perfecto? Ahora tú dices, bueno, Dante, a ver, está bien tener miedo a volar en un vuelo de Avianca. ¿Quién no? No tengo nada contra Avianca, podría ser Aeroméxico. No son tan seguros como los vuelos de aerolíneas argentinas. Pero otra cosa muy diferente es atravesar un valle de muerte solo. Tener un diagnóstico de cáncer, de leucemia en la mano. Sí, yo sé que las catástrofes, la violencia, la enfermedad pululan la tierra. Pero el Señor dice que cuando pasemos esos valles de muerte, fosos de leones, hornos ardientes, el fondo del Mar Rojo, botecito casi destrozado en medio del mar en una tormenta, esos sitios pueden resultar los más seguros del mundo. En realidad nuestro mundo es un lugar seguro para nosotros, no porque en el mundo no sucedan cosas malas, sino porque, como dijera Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, indigencia, peligro, violencia, COVID? Nada. Ese fue el descubrimiento del salmista, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alguien tiene que decir amén. Hasta el valle de muerte es seguro. Ni el fracaso, ni el cáncer, ni el virus, ni la bancarrota, ni la soledad, ni la muerte. Alguien tiene que decir amén. Nada te va a separar. Voy a terminar con esto. Un padre está acostando a su pequeña hija de 5 añitos y 1 hora después de haberla arropado, regresa para ver si se durmió y, oh sorpresa, la nena estaba despierta. ¿Qué estás haciendo?, le dice el papá. Y la nena dice, no me puedo dormir porque estaba pensando que algún día voy a ser una novia. 5 tenía la chiquita. Y voy a tener una boda, como vi en la tele. Me voy a poner un vestido blanco y quería pedirte que tú seas mi príncipe. Y en su mente, de alguna manera, en la mente de la nena, este asunto de las novias, las princesas, los novios y los príncipes, se le había mezclado todo. Entonces el papá le dijo, mira, yo no puedo ser tu príncipe. ¿Por qué no?, dijo, medio enfadada la niña. Bueno, y aquel padre tuvo que explicarle que él ya era el príncipe de su mamá y que la sociedad no iba a ver bien eso de que él fuera el príncipe de su hija. Y entonces, ¿quién va a ser mi príncipe?, dijo la nena. No sé, pero es probable que todavía no lo conozcas. De hecho, cuando llegue la hora de escoger a tu príncipe, le dijo el papá, lo más sabio que puedes hacer es dejarle a tu papi decidir. No hagas nada que tenga que ver con el príncipe sin chequear primero con papi. Recuerda eso. Claro, porque en el corazón de todos los seres humanos siempre está ese deseo innegable de ser el príncipe, la princesa de alguien. Como digo siempre, príncipe, princesa, ¿cómo te ama el Señor? Necesitamos ser amados. Y los escritores de la Biblia usan un montón de adjetivos, palabras extravagantes para convencernos de eso. De que el amor que Dios siente por nosotros es más apasionado que el corazón de un novio apasionado por su novia. No puede ganarse, no puede obtenerse, se puede recibir con gratitud. Nada que hagamos podrá hacer que Él nos ame más de lo que nos ama ahora. Y ningún pecado,
Así como ninguna espiritualidad, ninguna obediencia, tampoco ningún pecado, ningún error hará que te ame menos. Nunca lo olvides. No escuches a los legalistas neuróticos adictos a la ley. Dios no te ama menos. No digo que eso alegra su corazón, que te equivoques, pero no deja de amarte. Y nosotros nos pasamos la vida tratando de ganarnos su amor, cuando lo único que abre las puertas del refugio es admitir nuestra pobreza de espíritu, decir esto soy. En los grupos de alcohólicos anónimos, ¿sabe cuál es la frase que uno tiene que comenzar cada vez que llega al grupo? Mi nombre es Juan, soy alcohólico. Lo tiene que decir cada vez, aunque esté limpio ya hace un mes o un año. Si vienes a Alcohólicos Anónimos, tienes que decir, soy Juan y soy alcohólico. Eso es aceptar la verdad, a priori. Sería lindo que digamos, mi nombre es Juan, soy un pecador. Tal vez no es mala idea salvarnos así. ¿Qué tal? Soy un pecador. ¿Cómo está? Bien. Qué gran pecador a usted. Sí. No tendríamos que gastar tiempo y energía en simular en lo que no somos, en convencer a los demás en lo que no somos. Mi nombre es Dante. Soy un pecador. Yo necesito decir eso. Pero hay otras palabras que necesito oír y decir, que son más difíciles todavía. Y tal vez más difíciles de creer más que de decir. Mi nombre es Dante. Soy amado por Dios. Puede que no puedas decirlas sin reírte o no puedas decirlas sin llorar, pero es maravilloso. Soy Dante. Soy amado por Dios. Uno de los pasajes más bonitos que cuando a mí me piden una firma o algo le pongo yo siempre el mismo pasaje favorito, Isaías 43. Te he llamado por tu nombre porque eres mío. Cuando pases por las aguas, no te dice que no habrá aguas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice que habrá ausencia de fuego, sino que tú no te quemarás. Y luego agrega la razón, porque tú a mis ojos fuiste de gran estima, eres honorable. A mí me encanta decir, yo soy honorable para Dios, me estima. ¿A quién más necesito impresionar? ¿Qué otra escalera necesito subir en la vida? ¿Qué puedo añadir a mi hoja de vida que supere esto? Honorable para Él. Entonces hay que permitir que cada mañana cuando nos despertemos, nuestro primer pensamiento sea, soy el amado de Dios. Y cada noche antes de irnos a acostar, que el eco de nuestras últimas palabras sean, yo soy el amado, la amada de Dios. Recordémosla cuando nos sintamos tentados a pecar, a deshonrar a Dios, a arremeter con ira, a herir a alguien, cuando tengamos miedo, cuando estemos ansiosos o solos. ¿Sabes? Hace algunos años atrás, en una noche de tormenta, a una altitud crucero de 12.000 metros sobre el Pacífico, Dios usó una tímida auxiliar de vuelo para quitarme el temor. Por cierto, jamás volví a verla y casi no recuerdo el rostro de aquella señora de aspecto calmo y sereno. Donde quiera que estés ahora, dama, o donde quiera que te haya llevado Dios, o el último vuelo de Avianca, quiero decirte que fuiste mi ángel aquella noche acerba. Y Dios no la usó con palabras grandilocuentes, presuntuosas, rimbombantes, predicadas a los gritos tras un púlpito. Mucho menos la usó con eficiencia teológica o recordándome algún versículo. Pero aquella noche inestable, insisto, a una altitud crucero de 12.000 metros de altura sobre el Pacífico, aquella noche ella tenía nada menos que la contraseña que me abrió las puertas a mi ciudad de refugio. Ella dijo, ellas no saben que Dios vuela junto a sus hijos. Ellos no lo saben. ¡Bendita contraseña! ¡Vamos, celebra al Rey de Reyes! Qué bien que te quedaste hasta el final del video. Dinos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este mensaje? No te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal. Muchas gracias y que Dios te bendiga.